364.455.000 y pico de euros. Ese es el presupuesto para este año, presupuesto amplio, de hecho un poco más amplio que el del año pasado, que estaba por 355. Un presupuesto amplio que nos tranquiliza que sea amplio, porque se hablaba de un presupuesto un poco así como más recortado, pero no, va a ser con bastante cuantía, y además un presupuesto con muchos objetivos, como ya se anunció en una última rueda de prensa hace pocos días, en diciembre, final de diciembre, por parte del presidente de la Ciudad Autónoma, para saber qué se va a hacer con el dinero en cuestión. Bien, pues vamos a hablar de esto y de más cosas de este gran presupuesto, porque de economía y de Hacienda se puede hablar por muchas vías. Y nada mejor que tener aquí al consejero de los dineros, permítame el término un poco popular, consejero de Hacienda, don Daniel Conesa. Feliz año, ¿qué tal? Igualmente, feliz año, buenos días. A ver, es un buen presupuesto, económicamente hablando, desde el punto de vista cuantitativo, pero nace un poco con cierta lentitud. ¿Qué ha ocurrido para que este presupuesto no esté aprobado, si no en diciembre o en enero? Porque ya estamos hablando de que se pondría en marcha más o menos los primeros días de marzo. Sí, bueno, el objetivo del Gobierno al tomar posesión el 11 de julio del pasado ya año 2023 era tener los presupuestos aprobados lo antes posible. Lo antes posible es obviamente el 31 de diciembre. Lo que pasa es que, pero con el objetivo de empezar a funcionar lo antes posible también, ya con proyectos concretos del Gobierno actual, que salió de las elecciones, quiero recordar que el 28 de mayo, si no recuerdo mal, y después de tomar posesión con bastante retraso, por lo que ya sabemos, que tampoco viene a cuento ahora. Lo que quiero decir es que estos presupuestos se han tenido que elaborar en una circunstancia especial, con una circunstancia o con una característica, la que acabo de citar, que el Gobierno empieza con más retraso del previsto, que eso podrá entenderse que influye o no, pero ya le dijo que sí influye, porque imagínese usted tomar posesión un 11 de julio, entrar primero a ver qué nos encontramos, qué hay, cómo está la ejecución del presupuesto del año en curso, que era de otro gobierno, un gobierno con unas características que todos conocemos también y que ya tampoco merece la pena siquiera recordar ni repetir, y luego intentar cuadrarlo también con otra situación política complicada que también influye, que es la nacional. ¿Por qué? Porque estamos a partir de las elecciones del 23 de julio, ya sabemos todos lo que ha pasado también. El Gobierno nacional se ha constituido hace unos días con un retraso evidente, y ya no digamos el presupuesto o los presupuestos generales del Estado para el año 2024, que tienen mucho que ver con la ciudad autónoma. Se puede hacer un presupuesto arriesgándote a una previsión que luego te puedes encontrar que el nuevo Gobierno nacional la mejore o la empeore. Con lo cual tienes que modificar el presupuesto. ¿Se puede hacer? Sí, pero también hemos preferido ser un poco prudentes ante la más o menos próxima toma de posesión del nuevo Gobierno y ante los anuncios que se han ido haciendo después, pues hemos decidido esperar un poquito más, pues para tener la mayor exactitud a la hora de prever qué es lo que es un presupuesto al fin y al cabo, ¿no? Y obviamente tratar de cuadrar en función de los proyectos que nos hemos encontrado, pues lo que había ya en marcha con lo que nuestro programa electoral establecía. Y es evidente que no todo lo que el Gobierno anterior presupuestó o previó forma parte de los proyectos que tiene el Grupo Popular. Y todo eso, pues sí es verdad, hemos llegado a la elaboración de un presupuesto con un poco de retraso, pero bueno, a mí, si todo lo que tiene que decir la oposición es eso, pues muy flojita. Yo, sinceramente, ayer los vi muy flojitos protestando por todo. Curiosamente, protestando, me llamó extremadamente la atención la protesta de la señora Rojas por un programa que ha anunciado el presidente, que es el de establecer un sistema de incentivo para que los médicos puedan sentir el destino Melilla como un destino atractivo, que es ayudar en el alquiler de vivienda. Y dijo que bueno, que es que eso, bueno, eso lo dijo el señor Armani, perdón. Armani. Lo que la señora Rojas criticó, entre comillas, es el nuevo programa que también
contienen estos presupuestos de establecer un acuerdo con el Ministerio de Educación para que cada centro escolar tenga un profesional de la enfermería, que nos parece que es una necesidad importante o algo muy interesante. La señora Rojas criticaba que todavía no se han puesto en contacto con el Ministerio de Educación. Oiga, que estamos a 2 de febrero, ayer creo, ¿no? Pues las cosas llevan su camino. Pero en fin, por eso le digo que los vi muy flojitos y bueno, y tampoco esperamos mucho del debate en cuanto a aportaciones de la oposición. Hubo cierta, ya no sé cómo definirlo, crítica por, a ver, voy a usar esta palabra, inmiscuirse por parte del gobierno local en gestiones que deberían ser, según la oposición, del gobierno nacional. ¿Hasta qué punto un gobierno local debe, pongo comillas, inmiscuirse en temas o no que un ministerio debería aplicar? Bien porque el ministerio no lo hace o sencillamente el gobierno local tiene la capacidad de tener iniciativa propia para, por ejemplo, desarrollar ese incentivo económico para que vengan médicos porque ya no vienen. Eso creo que lo dijo la señora Roja también. Eso creo que fue la señora Roja, es que hubo una combinación de igualdad entre los tres miembros de la oposición. Lo cual es normal también. Pero eso lo dijo la señora Rojas y a mí me asombró, sinceramente, escucharlo y incluso me produjo cierta hilaridad porque eso lo han venido haciendo todos los gobiernos anteriores del Partido Popular y el gobierno al que pertenecía. Es que yo no lo veo mal, vamos. Claro, si es a lo que voy. Y eso lo también ha venido haciendo la señora Rojas cuando formaba parte del gobierno, porque al fin y al cabo, los bonos de viajes, ¿qué es? Pues es entrar en el terreno de favorecer el transporte barato. Eso es competencia de la ciudad. No, pero sí, es decir, ¿por qué? Porque el objetivo es favorecer el turismo o los convenios que se han hecho con el Ministerio, que es evidente que venían de los gobiernos del Partido Popular, como por ejemplo el tema de los técnicos en educación infantil, el tema de la ayuda a domicilio, que es competencia del Inserso, pero tienen un convenio con la ciudad autónoma. La ciudad autónoma puede hacer convenios con el Estado para intervenir en aquello que no son sus competencias, que son las competencias impropias que se llama, que son del Estado, pero que entendemos que presupuestariamente o desde el punto de vista material no están suficientemente cubiertas. Si eso le parece mal a alguien, que la ciudad intervenga en todo aquello en lo que pensamos que el Estado o el Estado llega mal o llega con poca fuerza o con poca cuantía o con pocas prestaciones, pues que lo diga. Lo ideal que sería, pues que la Ciudad Autónoma de Melilla no tuviese que intervenir en muchísimas de las cosas que interviene, pero es que si en Melilla la Ciudad Autónoma no interviene en muchas de las cosas que se hacen, pues no se harían seguramente. Por ejemplo, hay quien critica lo que acabo de decir, lo de los bonos, pero es importante o es interesante que lo hagamos para que puedan venir muchos más turistas como los que están viniendo de lo que venían antes. Yo creo que sí. Que lo mejor sería que el Gobierno, por ejemplo, en el tema del avión, declarara obligaciones de servicio público en las líneas de Málaga y Madrid con unas tarifas más baratas para que no tuviésemos que gastar el dinero de los ministros, pues también sería magnífico, ¿no? O sea, bueno, depende de cómo lo quiera ver. Se trata de conseguir objetivos y las administraciones tienen que colaborar. Por supuesto, de acuerdo con los instrumentos jurídicos que existen, que en este caso son los convenios de colaboración, no hay ningún problema. La financiación autonómica, el dinero que llega del Estado, por entendernos, no ha sido mala, son unos 56 millones de euros, que es más bien la combinación de este año junto con la del 22, si mal no recuerdo. De hecho, el Partido Socialista indica que son unos 12-13 millones más de la anterior corporación o, digamos, año fiscal. Bueno, ¿cómo ven ustedes esta ayuda? Y lo pregunto en sí, esta ayuda normal y anual. Y lo pregunto en sí porque el último trimestre ha sido polémico a nivel nacional por el tema de, a ver cómo era, defender o perdonar deudas, sobre todo el tema de Cataluña, que se han lanzado todas las autonomías a que perdóneme usted también un porcentaje de la deuda y los que no tienen deuda, a ver cómo lo hacemos para que usted, pues si no me perdona, me dé una cantidad adicional. ¿Cómo está Melilla en este campo de perdonar o no perdonar? A ver, el sistema de financiación autonómica, del que Melilla recibe una serie de ingresos, es un sistema que se aprobó en el año 2009, estando Rodríguez Zapatero como presidente, el gobierno de Rodríguez Zapatero, que en su momento el Partido Popular lo votó en contra, Melilla incluida, Ceuta no, pero Melilla sí, porque entendió, junto con el resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular, que era un mal sistema. Y al final se ha demostrado que es un mal sistema, porque es que ni las comunidades que entonces votaron a favor, las que quedan gobernadas por el PSOE, que son muy pocas, están de acuerdo. Y al final ese sistema lo que produjo fue una infrafinanciación en cuanto a las necesidades que muchas comunidades, incluida Melilla, tienen porque los servicios que se prestan a los ciudadanos, pues al final vale mucho más dinero de lo que se recibe, ¿no? Y en ese tema Melilla está infrafinanciada. ¿Por qué? Pues porque hay una situación
muy especial, muy específica en Melilla, que no se contempla, por ejemplo. Y no digamos en estos últimos años, que ha cambiado radicalmente el panorama que teníamos en el año 2009 cuando se aprobó la financiación. Melilla es una ciudad que está al lado de otro país, es una ciudad fronteriza, eso es una obviedad, pero eso provoca muchísimos de los déficits que tenemos en cuanto a, es una ciudad que recibe mucha inmigración, es una ciudad que está sometida a las decisiones políticas de un país de al lado, de un país que tenemos al lado en cuanto a la economía de la ciudad. El ser fronterizos durante mucho tiempo, obviamente cuando la frontera estaba cerrada no, pero durante mucho tiempo nos ha provocado unas necesidades de atención social enormes, hasta necesidades de limpieza enormes derivadas de lo que había entonces. Pues es evidente que todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de aprobar un nuevo sistema de financiación, porque en ese sentido estamos infrafinanciados. Por ejemplo, en la desalación de agua. Tiene unos costes que es verdad que nos la subvencionan, creo que es alrededor de los 4 millones al año, el Estado, pero es que las necesidades que vamos a tener ahora para la desalación de agua desde el punto de vista presupuestario son mucho mayores que las que teníamos cuando empezó a recibirse esa subvención. Por lo tanto, son múltiples cuestiones que nos tienen que llevar a replantear la financiación autonómica, y estoy hablando de la de Melilla. Y me dice, otras comunidades plantean, y no me alargo más, que el tema de la condonación famosa de la deuda. Claro, si a Cataluña, que tiene 16.000 millones de euros de deuda con el mecanismo de financiación autonómica, le perdonan un 20%, pues hagan ustedes la cuenta. Son un montón de dinero. Si Madrid, por ejemplo, que no tiene prácticamente deudas con el mecanismo de financiación autonómica, el 20% de nada es nada, ¿no? Entonces hay que establecer un sistema en el que si yo te perdono a ti que me tengas que pagar X millones de euros, o miles de millones de euros, aunque no tengas tu deuda, algún sistema de compensación hay que establecer. Y Melilla también tiene derecho a lo que le corresponde, al sistema, en función del criterio que se determine. Hablaban de lo que es la población corregida, teniendo en cuenta la situación, en fin, hay múltiples indicativos que se pueden aplicar para establecer un sistema, pero que sea un sistema justo en el que si yo te perdono a ti, por los motivos que seas, a mí también me tienes que compensar de alguna manera. Y en eso estamos, y eso va a dar lugar a un debate importante. El presupuesto es alto, cuando supongo se aplica ya por marzo, pero parte de la base de algo que ustedes criticaban incluso estando en la oposición, y supongo que se habrán encontrado estando en el gobierno, que es que Melilla, la ciudad autónoma, tiene que pagar deudas. No me refiero a las clásicas y normales, sino deudas de préstamos. Si me lo recuerdo, 2 préstamos importantes. Sí. Uno que debería estar ya finalizándose el pago, creo que el año que viene, ya me pierdo un poco. No, le queda. Es que creo que era 5 años, ya no me acuerdo muy bien. Y un segundo, porque se pidieron 2 seguidos, de una misma cantidad. En fin, ¿cuánta deuda tenemos que estar pagando? Pues yo no tengo el dato ahora, pero... ¿En 90 millones más o menos? Estábamos en los 100 millones de deuda viva al final del ejercicio. Una de las críticas que nosotros hacíamos era que en esta legislatura la deuda viva, lo que se debe al final con los bancos, la deuda financiera, se había prácticamente duplicado. Ha pasado de 50 y tantos, 60, a 100, 110, prácticamente se había duplicado. Y claro, uno dice, bueno, pero se piden préstamos pues para invertir, para hacer cosas. Bueno, vale, puede estar bien, pero el problema es cuando se solicitan préstamos, sobre todo bancarios, como ha hecho el gobierno anterior, de unas cuantías bastante considerables, ¿no? Estamos hablando de algunas cuantías que nos han situado, como digo, en deudas de 100 y pico millones a final de año, ¿no? Creo que llegamos a pedir algún préstamo de hasta 45 millones durante 2 años. Y el problema de eso es que nos hemos encontrado una cantidad de millones correspondientes al préstamo bancario sin ejecutar. Es decir, los tienes en la cuenta bancaria. ¿Y eso para qué demonios lo quieres en una cuenta bancaria? Sí, hoy los bancos llegan a acuerdo con la administración, incluso les pagan algo, pero no es el objetivo de solicitar un préstamo, porque además nos coloca en ese horizonte, sobre todo cuando se solicitan préstamos a un relativamente corto plazo que te obliga a hacer un esfuerzo anual para ir amortizando, ¿no? Por lo tanto, nosotros este año el préstamo que estaba previsto ya en los presupuestos del 23, correspondiente al gobierno anterior y que había que ejecutarlo
porque si no corríamos el riesgo de descuadrar el presupuesto, que era de un importe inferior, era de alrededor de unos 24 millones de euros. Hemos explorado y utilizado un sistema que no es una póliza de crédito exactamente, pero funciona como una póliza de crédito. Es decir, yo voy a pagar intereses solamente por aquella cantidad del préstamo que vaya disponiendo. Con lo cual, la anualidad o la parte de capital que yo tengo que amortizar es menor, será en función de lo que haya dispuesto, y los intereses, obviamente, son también se menores. pagará por el dinero que ustedes saquen de esa cuenta para usarlo. Es decir, si nosotros de esos 24 millones durante el año 24, el préstamo tiene, me parece que son 10, 12 años de plazo para amortizar, pues cada año pagaremos en función de lo que dispongamos, pero lo tenemos ahí. ¿Vale? Es una forma distinta que hemos explorado para, precisamente, como dijo el presidente, bajar la anualidad de préstamo, es decir, la cuota de la hipoteca que todos los ciudadanos tienen que pagar en su vivienda al mes, pues lo mismo, nosotros bajar la cuota que tenemos que pagar y obviamente al disponer de menos cantidad de dinero no necesario, pues se pagan menos intereses, porque el gobierno anterior, que presumía de que los préstamos eran gratis, al final este año 23 el pago que vamos a tener que hacer, que ya hemos hecho de intereses, superaba en más de 1 millón las previsiones de los presupuestos del 23, o sea que la previsión fue bastante mala, como ya le advertíamos nosotros, ¿no? Y como eso, pues muchas cosas. Entonces, claro, alguien puede decir, yo me adelanto a la pregunta, que seguro que la oposición lo va a decir, claro, pero ustedes bajan alrededor de 6 millones de euros el presupuesto de inversiones para el año 2024 respecto de los de 2023. Claro, porque es que ustedes han dejado una cantidad de dinero sin ejecutar en las cuentas bancarias, que la vamos a utilizar nosotros, como es obvio. Por lo tanto, las inversiones serán nuevas o presupuesto nuevo de inversiones, lo que hay en el 24, pero con todos los remanentes o las incorporaciones que tenemos ahí, que ustedes, por una mala gestión, no han utilizado. Una pregunta teórica, aparte de la gestión que puede llevar cualquier gobierno con los presupuestos que se apliquen. ¿Por qué Melilla, porque nos lo preguntan bastantes veces, por qué Melilla tiene casi siempre unos presupuestos altos? Lo digo porque voy a poner una comparación de una ciudad completamente aleatoria. En este caso pongo la de Huelva, que la he buscado. Es una ciudad normal, muy bonita, por cierto, muy bella. Más o menos viene a tener el doble de población, 150.000 habitantes, y más o menos tiene la mitad de presupuesto. El año pasado tuvieron unos 170 y tantos millones. ¿Por qué en general las provincias españolas tienen en relación a su población un presupuesto mucho menor? Creo imaginar, respóndame si sí o me estoy equivocando, que una ciudad, una provincia como la de Huelva posiblemente reciba dinero del Estado y también quizás de la propia Comunidad de Andalucía y cosas que ellos no tendrán que pagar, que nosotros sí tenemos que pagar estando en esta especie de isla continental africana. Pero es cierto, nuestros presupuestos siempre son altos. El del año pasado, 355, hace tiempo que superamos los 300 millones. Sí, pero a la hora de establecer una comparación más o menos homogénea no hablemos de provincias, hablamos de municipios, por ejemplo, Huelva, como usted acaba de citar. Claro, pero es que la ciudad de Huelva, que es capital de provincia, el presupuesto es para la ciudad de Huelva, desde el punto de vista de que es un ayuntamiento de régimen común. La ciudad de Melilla, además de ejercer competencias propias de un municipio, que son las mismas que puede hacer Huelva, como usted acaba de decir, ejercita o ejerce competencias de las comunidades autónomas y ejerce competencias de las diputaciones provinciales. Claro. Seguramente si cogemos toda la provincia de Huelva, la comparación ya no es tan beneficiosa para Melilla por aquello del presupuesto, ¿no? Pero efectivamente, esa situación de Melilla como elemento híbrido entre una comunidad autónoma, una provincia, un municipio, que lo tiene muchas cosas de todo eso, y además evidentemente la específica situación geográfica de la ciudad hace que la ciudad autónoma como institución tenga primero un presupuesto mucho mayor porque recibe ingresos que, como usted bien ha dicho, los municipios no reciben, recibe ingresos como municipio. Nosotros recibimos los mismos, las transferencias correspondientes en función de los mismos criterios que el municipio o la ciudad, el ayuntamiento de Huelva. Pero también recibimos ingresos correspondientes a las comunidades autónomas, el sistema de financiación autonómica y a las diputaciones provinciales. Por lo tanto, evidentemente, claro, pero también ¿por qué? Pues porque las prestaciones o los servicios que hacemos desde la ciudad autónoma de Melilla, por eso que acabo de decir, y porque además estamos donde estamos, con las consecuencias que también hemos apuntado antes, pues nos hace tener esa necesidad y ese presupuesto mayor. Presentaba el presidente una serie de pantallas de inversión a final de diciembre, hablando de los presupuestos cuando estos se pongan en marcha, del presupuesto cuando estos se pongan en marcha. De proyectos, hablando en plata. Proyectos como, por ejemplo, entiendo ya que, no digo la primera piedra, pero sí comenzar las obras del famoso edificio de Correos,
Entiendo que quizás la primera piedra, ahora nos dirá usted fecha, aunque en su momento preguntaremos al consejero de Fomento de lo que sería quizás la nueva residencia de estudiantes número 2, y en su momento, conexionado con la autoridad portuaria, pues supongo que los cargaderos, el terrestre y el marítimo, serán delegaciones en potencia de empresas de altas tecnologías o nueva tecnología. Bueno, y muchas más cosas que se desean hacer. Y además muy coligados también con el puerto, el tema del famoso muelle de cruceros, que está por ahí otra vez. Más o menos para este año, aunque insisto, también habría que preguntar al consejero de Fomento, ¿qué aportación de este dinero que va a llegar se va a convertir en temas, permítame el término un poco popular, temas visuales, o sea, en obras, construcciones? Claro, vuelvo a repetir que el único proyecto que nos hemos encontrado, proyecto de inversión, que venía del gobierno anterior fue la Escuela de Educación Infantil, que acaba de empezar la obra, o pues, prácticamente, que bueno, que a nosotros nos parecía lógicamente un buen proyecto, porque de alguna manera es continuar la política que los gobiernos anteriores del Partido Popular vino haciendo, en el sentido de, por ejemplo, en esos gobiernos, en esa época, como nuevo se edificó la Escuela Infantil Infantil, ¿no? La Pepita Calle, la de la Divina, la del centro asistencial, para que todos nos entendamos. Y es evidente que había un déficit de plazas de educación infantil que este gobierno, pues en 4 años prácticamente no ha resuelto. Ha dejado un proyecto y, como digo, ahí está en marcha ese proyecto. Pero el presidente utilizó una expresión que alguno puede decir, que exagerado es, que el año 2024 va a tener una salida brutal, dijo, creo, textualmente, en cuanto a... Sí, claro, brutal, porque es verdad, es que vamos a poner en marcha un montón de proyectos. Es evidente que a lo largo del... Esperemos lo antes posible, porque poner en marcha, por ejemplo, la tan anunciada rehabilitación del antiguo edificio de Correos, pues tiene también su historia desde el punto de vista temporal, porque lo que nos hemos encontrado ha sido un anteproyecto y ahora que está, me parece que a punto de terminarse, o ya adjudicado el proyecto el proyecto, no el anteproyecto, el proyecto no recuerdo cómo se llama, de edificación, creo, de construcción, y luego tiene que salir a licitación la obra, con lo cual estimamos que para el principio del próximo verano puede estar adjudicada la obra, y luego esta obra tiene un periodo mínimo, yo creo que tendrá un periodo de 2 años. Ya dijo el presidente también que esta obra estaría lista para el curso, creo que llegó a decir 26-27, sí. Claro, esto no es echar un huevo a freír. Si estos señores que se encontraron ya con un anteproyecto, aunque dicen que no, había un anteproyecto que el gobierno anterior del Partido Popular dejó sobre la mesa, que se puede evolucionar, si hubiesen hecho algo en estos 4 años, pero lo que han hecho ha sido llegar al final en cuanto a la elaboración de un proyecto básico, creo que se llama, me confundo con los términos técnicos, ¿no? Por lo tanto, pues hemos perdido 4 años en este gran proyecto que hoy tendría que estar, pues si me permite decirlo, amueblándose, para empezar, o casi a punto, para que el curso que viene pudieran empezar a utilizarse por parte de la universidad. Desgraciadamente no lo está, y el presidente anunció multitud de actuaciones en las que la ciudad o bien va a ser la promotora exclusiva o bien va a colaborar. Usted ha citado algunos, el muelle de cruceros. El muelle de cruceros va a tener una intervención fuerte en la ciudad autónoma, evidentemente posiblemente para el 24 no se esté en disposición de adjudicar la construcción del muelle de cruceros, sí el proyecto empezar a desarrollarse. Estamos hablando de lo que usted ha dicho, el centro el vivero de empresas tecnológicas, por llamarlo de alguna manera, que se va a edificar por parte de Proyecto Melilla, creo que son 4 millones y algo, en lo que conocen los más viejos del lugar, usted, bueno, yo más viejo que usted seguro, conocemos como antiguo puesto de socorro, ¿no? Pues se me ocurre, aparte de que le he dicho, un gran centro social para los distritos 4 y 5, en alguna zona de la Cañada todavía por precisar, un proyecto muy importante para esa gran zona que necesita de determinadas atenciones sociales, se pretenden ubicar en un gran centro también para personas con dependencia de distinto tipo, que se va a edificar en aquel solar que había en la famosa residencia de la hípica, en fin, multitud de proyectos que se van
evidentemente a empezar de alguna manera u otra, aunque sea en fase de proyecto, a desarrollar durante el año 24 y que luego tienen su tiempo de realización. A todos nos gustaría pues que el edificio de Correos se pudiera poner en marcha el curso que viene, pero desgraciadamente pues eso no puede ser por motivos obvios, sobre todo cuando además se ha perdido, como digo, mucho tiempo. En fin, muchas cosas, además de otros proyectos de menor en cuantía. El Parque Lovera hay que resucitarlo, porque sí, lo han dejado hecho literalmente, sí. un desierto. Estos señores, en 4 años. Construcción de viviendas. No se ha construido en 4 años ni una sola vivienda nueva. Lo que han entregado venía del gobierno anterior del PP. No lo sé, de memoria ahora se me olvida. Son muchas cosas que hay que hacer o poner en marcha, ¿no? Y sobre todo los grandes proyectos tienen un tiempo de realización desgraciadamente largo, que es un problema. Son proyectos de legislatura. Sí, totalmente, de un mínimo de 4 años. A ver, deberíamos tener aquí que sea el presidente de la Autoridad Portuaria y ponernos a llorar todos, porque yo sentí un poco de envidia hace unos días cuando un ministro del Gobierno fue a Valencia y dijo, aquí tienen ustedes 6.000 millones para ampliar el puerto. Yo también. De la noche a la mañana. Y dije, caray, ya nos gustaría después de, yo ya me he olvidado, creo que casi 15 años, no más, nuestros famosos 300 y pico millones para ampliar el nuestro, que es algo así como... No, eran 1.600 millones de Valencia, perdón, he dicho 6.000, 1.600 no, sí, millones. Creo que eran 600. 1.600 y pico, en fin. Mucho dinero. Mucho dinero. En fin, nosotros era una cantidad pues unas 4 o 5 veces menor y llevamos mucho tiempo pidiéndolo, estuvimos casi, estaba en nuestra mano y luego lo perdimos. No le voy a preguntar, porque es una pregunta retórica, si hay oportunidad. Está claro que no hay una relación buena con el Gobierno central para que ese presupuesto llegue, pero ¿hay alguna manera de que ese dinero volviera a nuestras manos aunque no fuera para el puerto? Porque ese dinero llegó a tenerse, el proyecto, los 300 millones. Sí, luego se diluyó. En los presupuestos del año 2018 estaba consignado con una cantidad inicial, que creo que recordar que eran 6 millones de euros, para empezar toda la cuestión relativa a proyectos de ejecución de obra, etcétera, etcétera, en el año 2018, pero como bien recordarán los ciudadanos que nos estén viendo o nos vayan a ver, en mayo, junio del 2018 hubo una moción de censura contra el entonces presidente Mariano Rajoy, y el presidente que llegó, que es el mismo que hay ahora, desgraciadamente desde nuestro punto de vista, el señor Sánchez, pues y por supuesto su gobierno, ¿no?, se cargó eso. Es decir, había 6 millones consignados efectivamente en el presupuesto del 18 y lo que se llama la plurianualidad, es decir, el anexo de inversiones de ese año, había una cantidad prevista para el año 19, el 20, el 21, el 22, los 4 o 5 años de duración prevista de la ejecución de la obra para ir haciéndolo. Es decir, existía en papel, aprobado por el Congreso de los Diputados, un compromiso del Gobierno de España para hacerse cargo del 100% de la construcción. Pues estos señores se lo cargaron con acusaciones peregrinas y todavía tienen la osadía. Ellos, me refiero a ellos, los del PSOE, que son los que tienen el gobierno actual, y algunos de sus socios eventuales que han tenido, muy mal avenidos por cierto, como los de CPM y algunos más, de decir que es que estamos contando un cuento. No, el cuento fue el cuento, además de terror, entre comillas, que hemos vivido estos años de gobierno del PSOE, en el que se han perdido cosas como esos 297, casi 300 millones de euros, que es lo que estaba consignado. Me dice, nosotros vamos a seguir, creemos que es esencial el futuro de Melilla, pero claro, el gobierno no, vamos a ver los presupuestos generales del 24, pero mucho me temo que el gobierno no va a consignar un solo euro para ampliar el puerto, ¿no? Y además ahora creo que también Puertos del Estado, que es el gobierno de España, plantean la necesidad de que haya un operador privado que aporte capital a la hora de ampliar. Es decir, que no se ve voluntad de que se pueda repetir lo que ocurrió en el año 18, desgraciadamente. Intentaremos, contra viento y marea, seguir con ese proyecto porque nos parece crucial para el futuro económico, urbanístico, desde el punto de vista medioambiental, por las cosas que ya dijimos de Melilla, ¿no? No me quiero perder, como última pregunta, en temas teóricos, porque el consejero de Hacienda siempre es una persona muy tangible, de dineros tangibles, de dineros que hay o de los que no hay. Pero ciertamente Melilla, y en eso coinciden todos los partidos, con mayor o menor dramatismo, se la juega en este decenio. Y entiendo que los presupuestos de esta legislatura, ni siquiera de este año, estarán diseñados para, y permítame que use el famoso término que se inventó Juan José Imbroda,
mirar al norte, porque yo no creo, de hecho más, voy a decirlo, doy por muerta la apertura de la aduana comercial para siempre, o sea, no dudo mucho que la abran, nunca. Quizás el régimen de viajeros, por presión casi jurídica, en algún momento esté activo, pero la aduana comercial yo no la veo nunca. Y si no hay aduana comercial, está claro que Melilla tiene que mirar al norte. Los presupuestos de esta legislatura se están diseñando para eso, en cierto modo, ¿no? Evidentemente, y solo habrá que mirar los del año 24. Yo soy casi tan pesimista como usted, en el sentido. Es decir, sería muy interesante para la ciudad de Melilla que hubiese esa aduana comercial que evidentemente permitiría un tráfico comercial ordenado, como dice, ordenado cuando toque, expresión también que se utiliza por ahí, que no toca nunca, desgraciadamente, porque Marruecos no cumple sus compromisos y España no exige cumplimiento de los mismos, ¿no? Pero sería interesante para Melilla, por eso le digo, soy casi tan pesimista como usted, pero me queda una pequeña esperanza. Una pequeña, no quiero perderla, de que por supuesto la aduana comercial pueda funcionar y evidentemente lo que tiene que funcionar es el régimen de viajeros. O funciona o nosotros tenemos que cortar la entrada, pues no podemos hacer el tonto y perjudicar a la empresa melillense como estamos haciendo ahora, ¿no? Pero a lo que iba, mirar al norte, claro. ¿Cuáles van a ser los ejes? Y eso va a estar reflejado en la memoria del presidente. ¿Cuáles son los ejes que estamos planteando para el desarrollo económico futuro de la ciudad, alternativo, además de esa posibilidad que ojalá se materialice, ¿no? Educación universitaria, desarrollo o implantación de empresas de base tecnológica y el turismo. Eso significa no despreciar a Marruecos, que es nuestro vecino, ojalá, pero no quieren ellos, ojalá, sino sobre todo mirar al norte. Cuando decimos mirar al norte es fuera de Marruecos, a España y a Europa, en esas tres líneas en las que evidentemente si se desarrollan bien, como vamos a plantear en cuanto a directrices en los presupuestos de esta legislatura, pues podemos tener ahí un nicho de implantación de empresas y de creación de puestos de trabajo importantes para la ciudad de Melilla. Y todas nuestras actuaciones van a ir por ahí. Daniel Conesa, consejero de Hacienda, ha sido un placer y muy oportuno su presencia aquí, que ayer hubo un pleno interesante sobre este tema. Le preinvito para cuando el pleno de presupuestos se apruebe, que entendemos, salvo sorpresas, que va a ser aprobado por el Gobierno y no por la oposición, quizás alguien se asume o quizás se abstenga. Que ellos se lo van a perder. Ya lo sé. Van a perder la posibilidad de sumarse a unos presupuestos de futuro. Hombre, quizás algunos se abstengan, que es una forma de positivitar un proyecto, ¿no? Bueno, un sí, pero no, una especie de... Te damos la confianza un poco light, pero te la damos. Y así ya hablaremos un poco del dinero fijo y de más dineros que hayan llegado o que puedan llegar o que se puedan obtener de cualquier manera, porque de aquí a 2 meses seguro que usted tiene las cuentas más claras, eso está claro, porque... Bueno, seguramente sabremos cosas que ahora mismo no sabemos. Eso también. Y tendrá mucho que ver también cómo evoluciona el sistema de financiación autonómica. Que esa es otra. Esa puede aportarnos cosas positivas. Sí, aparte del presupuesto, por supuesto, perdón, aparte de la reunión para aprobar definitivamente, del pleno, que no me salía la palabra, del pleno, ¿todavía tienen ustedes varias reuniones del propio Consejo de Economía y de Hacienda o ya han pasado por de las comisiones? No, las comisiones no han empezado, de verdad. Ayer se quejaban de que no se les había entregado. Todavía. Evidentemente, no tienen documentación en la mano. Los presupuestos están aprobados, elaborados, pero es evidente que eso conlleva muchísima documentación, que hay que prepararla, hay que escribir. Bueno, estamos preparándola, estamos ultimándola. Seguramente a lo largo de la semana que viene estaremos en condiciones de entregarlo a la oposición y en unos días empezar los debates en las comisiones que procedan. Quiero recordar que en los últimos presupuestos nos los entregaron prácticamente en el puente de diciembre del año pasado y no nos dejaron ningún día hábil para prepararlo. Empezamos inmediatamente y en 2 o 3 comisiones nos despacharon, ¿no? Por lo tanto, ellos entiendo que ellos creen que con 2 o 3 comisiones pues los presupuestos se pueden debatir, digo, a la vista de lo que hicieron el año pasado. Yo creo que no. Bueno, dependerá de su capacidad, que yo dudo que sea mucha, ¿eh?